Un saludo muy especial, queridos amigos. Estamos nuevamente en su canal Rosur, los investigadores de lo paranormal. Bueno, queridos amigos, estamos aquí otra vez en su canal Rosur y estamos muy contentos puesto que vemos que las personas cada vez nos acompañan más en este tema tan grande y exhaustivo como es todo lo paranormal y todo sobre los ovnis y extraterrestres. Hoy vamos a tratar un tema que es de un personaje muy especial. Su nombre es Juan 23. Juan 23 no tenía raíces de alta alcurnia, era simplemente un campesino cuando era muy pequeño y decidió entrar a lo que se llama la Iglesia Católica como uno de sus curas o de sus sacerdotes. Ustedes se preguntarán muchas veces que si realmente existe la reencarnación, entonces ¿qué otros personajes pudo tener Jesucristo, que era uno de los maestros más evolucionados y más avanzados que ha tenido la Tierra? Puesto que se cuenta que la historia la pudo partir en dos, y por ejemplo se habla ahorita que todo es antes y después de Cristo. Bueno, cuando Cristo estaba en lo que se llama Jerusalén y esa parte de Oriente donde estaba hablando sobre sus enseñanzas, él lo acusaron de ser anatema o blasfemo, porque al frente del templo de Salomón, donde era realmente un lugar sagradísimo para los judíos, él dijo: y voy a destruir este templo en 3 días y al tercer día lo reconstruiré. Él se estaba refiriendo realmente a su cuerpo, porque él decía que él cuando muriera iba a volver a nacer, o sea que iba a reencarnar. Y cuando él decía que mi reino no es de este mundo, se estaba refiriendo a que 375 años después iba a volver a nacer Jesucristo en otra persona. Bueno, ya hemos hablado también un poco sobre lo que se llama el endiosamiento a un maestro de luz, un maestro como es el divino Rabí, que es Jesús. Entonces vemos que una persona como él, pues tenía un espíritu muy evolucionado, pero que realmente no era el único hijo de Dios, porque todos los seres humanos somos hijos de Dios. Más sin embargo, él hablaba que iba a volver otra vez, porque su reino no era de este mundo. Entonces vemos que en las religiones antiguas, una de las más antiguas como es la religión católica ortodoxa rusa, se habla que esa reencarnación que tuvo Jesucristo fue nada más y nada menos que Constantino el Grande. Constantino el Grande nació en la alta alcurnia porque nació heredero de lo que se llamaba el antiguo Imperio Romano, y gracias a él se erigió o se creó la religión católica. Resulta pues que estaban peleando los cristianos y también los que creían en las diferentes deidades griegas y romanas, entonces les llamaban los paganos. Ellos se estaban peleando entre sí, se estaban matando. Constantino, que era la reencarnación de Jesús, pues tuvo una idea fabulosa y fue cambiar lo que era el día 6 de enero, que era el verdadero cumpleaños de Jesucristo, porque así es que los primeros judíos, o más bien los primeros cristianos lo celebraban. Pasó el cumpleaños de Jesús, que era el 6 de enero, que ahorita lo celebramos como el 6 de Reyes, pero que realmente es el cumpleaños de Jesús, lo pasó al 25 de diciembre, o al 24 de diciembre para los que habitamos en Sudamérica. ¿Y por qué lo pasó? Porque el 25 o el 24 de diciembre a las 12 de la noche se celebraba un ritual muy especial que era el Sol Invictus, o sea, el Día del Sol. Por lo tanto, cuando hubo este cambio, los dos bandos quedaron felices, tanto los paganos como los cristianos. Los paganos porque estaban celebrando el Día del Sol, que es el día de la máxima deidad que ellos tenían, y los cristianos pues porque estaban llamando a su Mesías o a su maestro como un dios, lo estaban endiosando. Entonces eso fue la transición que hubo en ese entonces
entre lo que se llamaba una religión pagana y una religión cristiana. Su mezcla, la mezcla entre estas dos posiciones, hicieron lo que es hoy la religión católica. Por lo tanto, el catolicismo nació gracias a Constantino el Grande. Bueno, pero ¿qué pasó después? Pues las enseñanzas de los maestros se tergiversaron y se enseñaron cosas que no eran. Por lo tanto, en la misma religión católica surgieron seres que revolucionaron lo que se llama su propia historia, como fue Calvino, porque este no estaba de acuerdo con las enseñanzas que se tenían en la Iglesia Católica, puesto que eran tergiversadas, decían unas cosas y hacían otras. Entonces, pues esto ocurrió así y hubo muchos enfrentamientos, salieron religiones de esta religión católica que fue la originaria, que se creó por Constantino, que era la reencarnación de Jesús, y pues Jesús tenía que reencarnar nuevamente en lo que se llamaba su propia religión y tenía que nacer otra vez, y nació según algunas corrientes esotéricas y también como los rosacruces y algunos grupos creen que el mismo Jesús era el mismo Juan 23, que se tenía que convertir en papa, o sea, en rey de su propia filosofía que creó al comienzo y que fue tergiversada a través de los tiempos. Por lo tanto, como Juan 23, como su reencarnación pasada, Jesús nació tal vez en el campo, de gente muy humilde. Claro que Jesús no era ningún humilde, porque él era realmente descendiente del rey David. Por lo tanto, María era de alta alcurnia, lo mismo que José. Ellos realmente tenían sangre real. Y cuando se habla que Jesús nació en un pesebre, fue también tergiversado por la religión católica, porque realmente Jesús nació fue en una cueva, y esa cueva donde nació Jesús la podemos ver cuando vamos a Israel. Allá está la cueva donde nació Jesús, y esta cueva pues la utilizaban eran las personas que tenían mucho dinero, porque dentro de estas cuevas hay 17 grados centígrados, y aunque esté nevando afuera, el calor, la temperatura se mantiene siempre constante en estas cuevas, y las personas no sufren, los que están allí en esas cuevas no sufren, porque tienen ese calor que no permite que se enfermen. Y de pronto pues si había un burro, había un buey ahí al lado, no era que era una especie de establo, sino que era el aire acondicionado de la época, porque en ese entonces no existía la tecnología que tenemos ahora. Entonces vemos que esta persona pues incursionó en las más altas dignidades, fue obispo, fue cardenal, y fue ascendiendo de esta religión que era su propia filosofía, pero tergiversada o transformada a través de 2000 años. Por lo tanto, se cuenta que Juan 23, cuando ya llegó a ser papa, pues hizo algunos cambios. Estos cambios fueron realmente una sorpresa para los católicos y también para las altas dignidades, como son los cardenales, puesto que hizo que la iglesia se transformara. Por ejemplo, antes de Juan 23 se hacían las misas en el idioma que es el latín, y se hacía siempre de espaldas. Esto porque se manejaba el poder del ocultismo, el poder de lo oculto dentro de la filosofía católica. Ya vemos que católico significa universal, y el propósito de esta religión era que todo el mundo pudiera llegar a ser católico. Entonces, cuando llegó Juan 23, él hizo que la misa, la ceremonia de la misa, se hiciera de frente y en el idioma de cada religión. Esto puesto que era para quitarle un poco de poder a la Iglesia Católica, puesto que ese poder había sido realmente mal usado. Pues ya vemos que cuando llegaron acá a Sudamérica, a nuestra América, pues vinieron los españoles a hacer que la religión católica se implantara por medio de la espada y no
del consentimiento de las personas, sino que eran obligados a incursionar en la Iglesia Católica, y el que no lo hiciera pues era sacrificado. Así que miramos que hubo una orgía de sangre aquí con los indígenas que habitaban nuestro Mesoamérica y nuestro Suramérica. Vemos entonces que el maestro, o más bien el Papa Juan XXIII, tenía contacto con seres de otros planetas. Se habla que su secretario, pues antes de morir, dijo que en cierta ocasión había salido a hacer una caminata con su maestro, o más bien con su pontífice, porque él siempre lo acompañaba, y de repente pues una vez vieron una luz en el cielo, y esa luz pues se acercó mucho a ellos y aterrizó en uno de los jardines del Vaticano. Cuando esta luz aterrizó en el Vaticano, pues vieron que era realmente una nave plateada, y luego pues se abrió una compuerta y salió una escalinata. Un ser vestido totalmente plateado, pero con un aspecto dorado, con su rostro dorado, pues salió y bajó las escalinatas. Testimonio del secretario del Papa Juan XXIII, que estaban arrodillados rezando, pero cuando de repente el Papa Juan XXIII se colocó de pie y se acercó al ser que estaba allí. Dice el secretario de Juan XXIII que los vio conversando, modulando, gesticulando ciertas palabras que él no entendió, ciertas acciones que él no comprendió, y luego por ahí transcurrieron como 20 minutos. Luego el Papa Juan XXIII se despidió del ser interplanetario. El ser incursionó otra vez en su nave, la compuerta empezó a cerrar y las escalinatas empezaron a subir, y luego se selló totalmente la entrada de la nave. Pues esta nave surcó los cielos, y el Papa Juan XXIII se devolvió y le dijo a su secretario que en el universo hay muchos hermanos, pero que realmente nosotros no somos conscientes de que esos hermanos también tienen algo que decir, algo que expresar, y que no estamos solos en este mundo en que habitamos. Y fue una de las ocasiones donde se vieron cosas muy extrañas de este maestro, que era Juan XXIII, puesto que muchos veían con regularidad que en la habitación que él tenía habían luces permanentes, luces que se proyectaban de diferentes colores, pero que nadie sabía qué pasaba allí adentro. Y pues cuando Juan XXIII surgió como papa, pues fue muy querido por todo el mundo, porque era el papa bueno, el papa del pueblo, puesto que era una persona que hacía sus caminatas y a veces se metía entre la gente, y a veces no notaban que era él, sino que él estaba disfrazado, se disfrazaba como cualquier transeúnte, y con su gorro se tapaba muy bien para que no se dieran cuenta que era el papa, pero siempre estaba con la gente. Y también visitaba una cárcel que era muy famosa en ese entonces, o todavía lo es, que tiene el nombre de Regina. Él iba allí y iba a visitar a las personas que estaban allí recluidas para darles un hálito de esperanza. Era una persona muy del pueblo, muy humana, y que también iba a los hospitales a visitar a los niños, a los ancianos. Era una persona realmente del pueblo, y que tal vez el Papa Francisco que tenemos ahora está tratando también de emularlo, puesto que este Papa Juan XXIII era un gran revolucionario que cambió la Iglesia Ortodoxa. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre en este su programa del canal Rosur. Muchísimas gracias por estar ahí siempre con nosotros y por todo su apoyo. Recuerden de compartir este video con las personas que les gusta el tema de los extraterrestres, de lo paranormal, y también gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Pero recuerden que también deben de colocar, si les gusta, el clic en la manecita con el dedito hacia arriba, y también en la parte de abajo estará un letrero con rojo, con mayúscula, donde dice suscribirse, para que usted se suscriba y le lleguen notificaciones de cualquier video que nosotros
subamos otra vez. Así que muchísimas gracias y que la luz de los maestros de luz estén siempre con nosotros. Hasta pronto.